Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Buscando la Verdad. Les hablan sus hermanos en Cristo, Edwin y Helson, y hoy estaremos hablando del tema el rapto. Hoy estaremos hablando sobre la historia y la creencia del evento del rapto y qué tan cierto es este evento. En el sondeo tuvimos 383 participantes, donde el 56% de ustedes votaron que sí, el rapto va a pasar antes de la tribulación, mientras que un 49% dice que no. En el segundo sondeo tuvimos 200 votos, donde el 43% de ustedes votaron que sí, la tribulación comienza al romperse el primer sello de 7 en el Apocalipsis 6, y un 57% dijo que no. Y Wow. ahora con ustedes su hermano en Cristo, Helson. Sí, saludo para todos. Ya en una ocasión anterior tuvimos un programa relacionado a este mismo tema, pero como han habido muchas preguntas desde ese programa para acá, hemos decidido volver a tomar el asunto, pero esta vez con una información adicional que en el primero no tocamos. No se tocó por motivos de tiempo, pero hoy, si Dios lo permite, cubriremos todo el material para beneficio de todos ustedes. Aquellos que no creen en el rapto, pero no saben de qué se trata, y aquellos que sí creen en el rapto, pretribulación, donde la iglesia, según ellos, será levantada antes de la tribulación, podrán beneficiarse de este programa de esta noche. Quiero dejar claro que de este tema hay un sinnúmero de interpretaciones de los versículos que vamos a estar tocando a través de toda esta temática sobre el rapto pretribulación. No vamos a terminar el programa hoy, la información es muchísima, y quiero llevar esto responsablemente en el orden cronológico que me lo está entregando la palabra de Dios. No quiero salirme de ese orden para brincar a otra cosa simple y llanamente porque queremos hacer ver un punto de que alguien está correcto o de que alguien no está correcto. Esa no es la idea de este programa. Son muchos los que han preguntado, o uno lo han preguntado en su carácter serio, otros lo han preguntado en un carácter más, pues más en forma de burlona y de broma, pero eso nosotros ya estamos acostumbrados a que eso esté sucediendo, pues debido a que, bueno, todo el mundo tiene derecho, ¿verdad?, a expresarse de la forma que quiere expresarse. Y entonces, mucho más cuando tú te han enseñado algo toda una vida, tú lo has dado por cierto, lo has creído, entonces momentáneamente te das cuenta de que alguien viene y te dice, no, mi hermano, eso no era así. ¿Me entiendes? Yo sé que es completamente difícil entender este tipo de cosas. Sin nada más, los voy a dejar ahora con el hermano Edwin, y entonces más adelante en el programa, pues yo estaré trayéndole más información. Bueno, hermanos, y ahora para empezar el show, vamos a entrar en lo que es la fundación del rapto, cómo fue fundado y quiénes fueron las personas que eh, fundaron esta creencia. La fundación del rapto antes de la tribulación se originó en el siglo XVIII por Cotton Mather y por los predicadores puritanos que aumentaron esta creencia y la popularizaron ampliamente en la década del 1830. Luego de eso, John Nelson Darby y Primus Bethlehem hicieron que esta creencia se ampliara más en los Estados Unidos. Debido a la amplia circulación de la Biblia de referencia Scofield a principios del siglo XX. Algunas de estas referencias incluyen a Grant Jeffrey y sostienen que un documento anterior llamado Efraín o Suedo de Efraín, que ya apoyaba el rapto previo a la tribulación. Ahora les voy a dar un poco de background, de historia en qué es el rapto. El rapto es un término escatológico y esta palabra significa que es parte de la teología, que es utilizada por ciertos cristianos, particularmente dentro de las ramas del evangelismo norteamericano, y se refiere a un evento de los últimos tiempos cuando todos los creyentes cristianos vivos y muertos se elevarán al cielo y se unirán a Cristo. Algunos adherentes creen que este evento se predice y describe en la primera epístola de Pablo a los tesalonicenses en la Biblia, donde se usa la palabra arpazo, que proviene del griego, y esta palabra significa arrebatar o apoderarse de. Hmm. Aunque ha sido usado de manera diferente en el pasado, el término es usado a menudo por ciertos creyentes
para distinguir este evento en particular de la segunda venida de Jesucristo a la tierra, mencionado en el segundo de Tesalonicenses, el Evangelio de Mateo, los primeros Corintios y el Apocalipsis. Usualmente, como antes, la segunda venida y seguido por un reino milenial, los partidarios de esta perspectiva se denominan dispensacionalistas o premilenaristas, que son creyentes del rapto, pero entre ellos hay diferentes puntos de vista sobre el momento exacto del evento. Wow. Básicamente esto es, como el hermano Gerson estaba diciendo anteriormente, este programa va a ser dividido en dos partes. Ahora mismo le estamos dando pues un pequeño resumen de quiénes fueron las personas importantes en este movimiento y en esta creencia, y que es la primera parte de lo que el rapto significa para los creyentes del rapto. Pero ahora sin darle más, lo voy a dejar ahora con el hermano Gerson, que les va a traer la parte bíblica. Sí, muy buenas noches nuevamente, buenas noches. En este programa de hoy es que estoy buscando las palabras correctas porque no quiero decir algo que después las personas vayan a malinterpretar, y este es un tema muy delicado para muchas personas porque muchos sí creen en el rapto, pretribulación, otros creen que no. Otros creen que sí, la iglesia va a pasar por la tribulación, y esto es un tema que realmente pues trae mucha controversia. Tantas personas que han interpretado 1 Tesalonicenses capítulo 4, los versículos 16 al 17, Pablo en 1 Corintios 15, 51, 52, lo que los sellos, que habla del Apocalipsis 6, vamos al 7, al 8, 9, hasta el 10. Entonces, todo el mundo tiene algo que decir al respecto, y nosotros pues queremos ser un poquito más comedidos con esto para poder llevar la información correcta, como está escrita en la palabra de Dios, como Dios quiere que nosotros la entendamos. Ahora, como nota aclaratoria, no estamos diciendo ni haciendo predicciones alguna del regreso de Cristo, jamás. Solo utilizamos las señales escritas en la palabra de Dios para que mismo Dios nos dio para que nosotros nos diéramos cuenta de que Él estaba al regreso. Así que vamos a comenzar por el libro de Mateo y vamos todos al capítulo 24, específicamente cuando sus discípulos le pidieron a Jesús que les dijera cuál sería la señal de su regreso. Mateo 24, versículos 3 al 4 dice lo siguiente: Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿Cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Palabra de Dios. Entonces Jesús, vamos a continuar ahora con Mateo 24, el 5 al 8. Entonces Jesús continuó diciendo: Vendrán muchos que usando mi nombre dirán yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Palabra de Dios. Para todos nosotros es ya sabido que el mundo ha estado en guerra en los últimos años. Tuvimos la guerra del Golfo Pérsico, la liberación de Kuwait, Afganistán, Irán, la invasión de Damasco, Siria, entre otros pequeños conflictos. Rumores de guerra los han habido entre Estados Unidos y Corea, Irán, Rusia y Siria. El hambre a nivel mundial, todos ya sabemos que ha alcanzado cifras como nunca antes. Las estadísticas revelan que hay 795 millones de personas que no tienen suficiente alimento para poder sostenerse. Un ejemplo lo es en Sudamérica, cuando vemos cómo emigran para poder buscar una mejor vida los que vienen desde el área de Honduras y todos esos países de Perú y todo eso por ahí para abajo. Venezuela es uno de los ejemplos más grandes en Latinoamérica que hemos tenido en los últimos tiempos. Ahora, ¿quién no ha estado al tanto de la cantidad de terremotos que en el mundo entero han estado pasando? Frecuentemente vimos el de Chile, Japón, Turquía, Panamá, Grecia, Costa Rica, Indonesia, entre muchos más. Pero Cristo mismo nos dijo que eso solo sería el principio de todos. Ahora vamos rápidamente y saltemos en Mateo 24 al versículo 11. Y dice allí: y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. En estos últimos años
también han surgido una cantidad de falsos maestros que es alarmante. Veamos algunos de estos. Nosotros conocemos a Cash Luna, la autoproclamada profeta Ana Méndez, el llamado pastor Guillermo Maldonado y su esposa Ana Maldonado, la profeta, Miguel Arrazola, José Luis de Jesús Miranda, el Jesucristo hombre que ya falleció, pero ahora su esposa Lisbeth García, que fue la amante de él y ahora ella ha tomado las riendas de su imperio. Y esto es sin mencionar la cantidad de personas que hay por ahí autoproclamándose pastores, levitas, apóstoles, profetas, y todos dicen que vienen en nombre de Cristo, pero cuando usted lee o escucha sus mensajes se dan cuenta que están completamente desenfocados de la verdad de Cristo. Ahora, vamos a comenzar a entrar en el tema de la tribulación. Vayamos todos a Mateo 24 y el versículo 21. Yo voy a tocar estos versículos ahora, pero lo que quiero hacerlo como es de una forma introductoria. No quiero concentrarme en ellos porque estos versículos vamos a hablar de ellos en la segunda parte y cuando se va a estar acercando el cumplimiento de ellos, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios. Así que vamos a Mateo 24, 21, donde dice, porque habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Palabra de Dios. Es sabido por todo que el mundo ha estado viviendo en constante tribulación. De hecho, muchos pasamos por tribulaciones en nuestro carácter personal. Pero Cristo está describiendo algo aquí que a simple vista parece ser algo catastrófico. Pues él mismo dice, como no lo ha habido desde el principio del mundo. Ahora, vamos ahora a entrar en todo este asunto profundamente. Vayamos a Mateo 24 y el versículo 29. Mateo 24, versículo 29. Y dice allí, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna, las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Palabra de Dios. Lo primero que tenemos que analizar aquí es cuándo sucederá este evento, cuando el sol se oscurezca y la luna ya no dé brillo. También tenemos que buscar cuándo caerán las estrellas del cielo y los cuerpos celestes serán conmovidos. Si vamos a la misma palabra de Dios, esta nos da la respuesta. Vamos a ver dónde se encuentra o en qué etapa del tiempo del fin está esa profecía. Vamos todos rápidamente al libro de Apocalipsis, capítulo 6 y los versículos 12 al 14. Apocalipsis 6, 12 al 14. Y quiero que me sigan. Comienza diciendo desde el 12. Y vi que el Cordero rompió el sexto sello y se produjo un gran terremoto. El sol se oscureció como si se hubiera vestido de luto. La luna entera se tornó roja como la sangre, y las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra, como caen los higos verdes de la higuera sacudida por el vendaval. El firmamento desapareció como cuando se enrolla un pergamino, y todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar. Palabra de Dios. Ahora, volvamos nuevamente a Mateo 24, 29. Dice que luego de la tribulación el sol se oscurecerá, la luna no brillará, las estrellas caerán y los cuerpos celestes serán conmovidos. Pero Apocalipsis 6, 12 al 14 dice que al rompimiento del sexto sello va a pasar exactamente eso. El sol se oscurecerá, la luna se tornará roja, así que no va a tener más brillo. Las estrellas del firmamento caerán sobre la tierra y el firmamento va a desaparecer, que es lo que quiere decir los cuerpos celestes serán conmovidos. Claramente podemos ver que Cristo estaba ya diciéndole a los apóstoles que cuando él mismo rompiera el sexto sello, todas las cosas habrían de suceder. Entonces, ya en esta etapa de la tribulación nos estamos encontrando en el sexto sello, de los primeros 7 sellos, que forman parte del conjunto de 21 juicios que vendrán sobre la tierra a manera de 3 partes o etapas. Continuamos, espero que me sigan, estoy tratando de llevarlo lo más lento posible para que no se me pierdan. Porque es de suma importancia lo que vamos a estar hablando hoy, porque esto se va a entrelazar con lo que continuamos hablando el próximo jueves, que es la culminación de todo esto de rapto, pretribulación, si existe o no. Así que para poder continuar y determinar en qué etapa de la gran tribulación nos encontramos, tenemos que ir al libro de Apocalipsis para buscar más sobre los primeros 5 sellos antes de este sexto sello, que nos está hablando sobre estos acontecimientos que Cristo mismo describió a los apóstoles en Mateo 24. Vamos todos a buscar en Apocalipsis 6 y los versículos del 1 al 9. Y dice allí, y vi cuando el Cordero rompió el primero de los 7 sellos, y oí
a uno de los 4 seres vivientes que gritaba con voz de trueno: ven. Miré y apareció un caballo blanco. El jinete llevaba un arco, se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. Palabra de Dios. Aquí tomé del 1 al 9, tomé los primeros 2. Tenemos que analizar esto. Y vamos a analizarlo por partes, para que puedan tener un cuadro más claro de lo que cada uno de estos significa. El primer sello hace aparecer un caballo blanco. El caballo blanco, muchos ven al jinete sobre el caballo blanco como un símbolo del poder político internacional bajo la forma de una conquista militar. Pero otros ven en el jinete del caballo blanco a Cristo, porque dice que sale venciendo, que Él está moviéndose triunfalmente en medio de la iglesia durante los agónicos acontecimientos que se aproximan, venciendo a través de la tribulación y para ser finalmente Él por encima de todo. Los que ven a Cristo en este caballo blanco lo interpretan porque en Apocalipsis 19:11 dice allí: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Palabra de Dios. Ahora bien, tomando en cuenta que los otros 3 caballos que más adelante estarán entrando en escena están relacionados con juicios y destrucción, lo más probable es que este jinete en su caballo blanco no sea Cristo. ¿Por qué le digo esto? Porque los 4 caballos o jinetes son parte de juicios de Dios a ejecutarse, y sería prematuro para Cristo hacer su entrada triunfal si todavía en esta etapa nos faltan 21 juicios, y en esta etapa todavía nos faltan 2 partes de 7 juicios cada uno. Este es un tema un poquito más, no lo voy a decir controversial porque es cuestión de interpretación. Y yo consulté varios comentarios bíblicos de diferentes personas, diferentes eruditos, diferentes denominaciones, y esto está en un 50% de que unos creen de que es Cristo, otros creen que es un tiempo de paz, perdonen, que es un tiempo de paz y que va a ser un gobierno militar. Vamos a dejar ese ahí en su justa perspectiva, porque más adelante, si no hoy, mañana entonces estaremos cerrando, el jueves que viene estaremos cerrando, y entonces usted va a tener un cuadro más claro de quién verdaderamente es ese jinete, y se van a sorprender. Así que continuemos con Apocalipsis. Ahora vamos al Apocalipsis 6, los versículos 3 al 4, y dice allí en número 3: cuando el Cordero rompió el segundo sello, y oí al segundo ser viviente que gritaba: ven. En eso salió otro caballo de color rojo encendido. Al jinete se le entregó una gran espada, se le permitió quitar la paz de la tierra y hacer que sus habitantes se mataran unos a otros. Este caballo rojo representa la guerra y el derramamiento de sangre. Vamos a analizar cómo está el mundo hoy y si este sello ya fue roto o no. Al principio del programa establecimos todo lo que Cristo dijo a sus apóstoles que habría de suceder antes de su regreso. Leímos en Mateo 24, 6 y 7. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerra, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Palabra de Dios. Ya establecimos que las guerras ya se están dando. La guerra del Golfo, la liberación de Kuwait, la guerra de Afganistán, conflictos con Irán, la invasión de Damasco, el conflicto en Siria. También repasamos sobre estos rumores de guerra entre Estados Unidos, Corea, Irán, Rusia y Siria. Este caballo rojo también trae el que los habitantes de la tierra se maten unos a otros. Bueno, lo único que tenemos que hacer es ver si esto está sucediendo, es ver las noticias diariamente y cómo la violencia entre los seres humanos ha escalado a unos niveles que nunca lo hemos visto. Por ejemplo, les voy a dar una cifra. La cifra de asesinatos en la isla de Puerto Rico en el año 2017 fue de 671 en un año. En México, para el año 2017, la cifra fue de 29,000 asesinatos. Y de estos 29,671 fueron feminicidios, fueron dirigidos contra la mujer. En los Estados Unidos, hasta febrero de este año 2018, se habían registrado 1,800 asesinatos. Para finalizar, El Salvador registró 3,954 asesinatos en el año 2017. Perdonen.
También no podemos pasar por alto los conflictos civiles internos de cada país, como grupos rebeldes que se oponen a los gobiernos y que hoy vemos a diario en los noticieros. Esto es solo para que tengan una idea de lo que pasa en el mundo en algunos países. Evidentemente el caballo rojo, a quien se le dio autoridad para que los hombres se mataran unos a otros, ya comenzó su trabajo. Entonces, de acuerdo con lo dicho por Cristo en Mateo 24, 6 y 7, ya se está cumpliendo de acuerdo con las noticias que hemos visto día a día, porque también podemos corroborar que el segundo sello de Apocalipsis 6, 3 y 4 ya ha sido roto por el Cordero, porque lo acabamos de leer, que dice que el Cordero rompió ya ese segundo sello. Pero la iglesia aún sigue aquí. No se desesperen, aún nos falta más por cubrir. La iglesia, acuérdense que el programa está basado en el rapto pretribulación, donde muchas denominaciones tienen por doctrina y creencia de que la iglesia va a ser levantada antes de los momentos de tribulación. Hoy hicimos un sondeo, hoy no, el sondeo estuvo corriendo a través de estos días, donde le preguntamos a las personas que si la tribulación para ellos comenzaba con la rotura de ese primer sello de los primeros 7. Y un 43% dijo que sí, pero me sorprendió que el 57% dijeron no comienza la tribulación. Pero Cristo mismo en Mateo 24 nos dijo que cuando viéramos ciertas cosas, estábamos ya entrando en ese principio de dolores. Y ya podemos ver cómo Cristo mismo rompió ese segundo sello y ese caballo rojo que le fue dado la autoridad de causar guerra y mortandad entre los hombres. Ya está caminando. Así que ya tenemos 2 sellos de los primeros 7 abiertos. Ahora, veamos ahora lo que dice Apocalipsis 6, versículos 5 al 6. Y dice allí: cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí al tercero de los seres vivientes que gritaba: ven. Miré y apareció un caballo negro. El jinete tenía una balanza en la mano. Y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes decía: 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada, pero por el salario de un día, pero no afectes el precio del aceite y del vino. Palabra de Dios. El caballo negro, hermano, representa la crisis económica y el hambre. Vamos a comenzar por la crisis económica en el mundo. Por ejemplo, vuelvo nuevamente a Puerto Rico en el 2017. Terminó con una deuda de 134 millones de dólares. En México, la deuda del país se elevó en un 17.6% en el 2017, dejando en deuda al país con 981 millones de dólares. En Argentina, la deuda económica en el 2017 lo fue de 320.934 millones de dólares americanos. En los Estados Unidos, la deuda al final del año 2017 lo fue de 20 billones de dólares. La bolsa de valores en Wall Street tuvo una caída de 800 puntos al cierre del mes de octubre de este año. Esto debido a que el Fondo Monetario Internacional recortara su pronóstico de crecimiento global debido a la preocupación sobre las guerras comerciales y la debilidad en los mercados emergentes. La inflación y la escasez es la orden del día, hermano, con el caballo negro. Hermano, podemos continuar dándole cifra tras cifra sobre las caídas de valor y las deudas de cada país, pero tenemos que continuar. Ahora no podemos entrar en muchos detalles, pero sí ya tienen una idea de lo que son las calamidades que el caballo negro iba a traer. Va a traer problemas económicos que ya los estamos viendo a nivel mundial, pero ahora vamos a hablar del problema del hambre. Estas crisis son vistas por el mundo entero a diario, muy en especial en los países tercermundistas y ahora entre países donde no había escasez de comida, por ejemplo, Venezuela, que ya todo lo hemos visto por los telediarios. En Asia y el Pacífico hay alrededor de 525.6 millones de personas que están pasando hambre. En África subsahariana hay 214 millones de personas que están pasando hambre. En todo Latinoamérica y el Caribe, alrededor de 37 millones de personas están pasando hambre. Pero vamos a volver ahora a Mateo 24:7. Porque Cristo mismo advirtió sobre esta hambruna. Dice, habrá hambres y terremotos por todas partes. Los terremotos son casi la orden del día en el mundo entero hoy, hermanos. Grecia en estos días tuvo un terremoto de 6.8. Eso fue en este mes, en el mes de octubre.
El Golfo de Valencia tuvo uno de 4.0. Costa Rica tuvo un terremoto de 5.9 y esto fue en este mes de noviembre. Indonesia tuvo un terremoto y un tsunami en el mes de octubre pasado que dejó un saldo de 2.045 muertos. Haití fue sacudida por 2 terremotos de 5 grados en agosto de este mismo año. Cuba registró un terremoto de 5.9 en octubre de este mismo año. La isla de Sumba del sur de Indonesia tuvo un terremoto de 6 grados en octubre de este mismo año. República Dominicana reportó un terremoto de 5.4 en septiembre de este mismo año. Acapulco informó un terremoto de 4.3 grados en septiembre de este mismo año. Perú tuvo un sismo de 5.5 grados en septiembre de este mismo año en las costas. Y la lista, hermano, continúa. Esto es solo al final ya de este año 2018, sin contar el comienzo del año y los que ocurrieron en el año 2017, porque me di a la tarea de buscar todas estas estadísticas y es realmente alarmante y es demasiada información. Entonces, de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios en Mateo 24, 6 al 7 y en Apocalipsis 6, 5 al 6, este tercer sello ya fue roto. Hasta ahora se han roto 3 sellos de los primeros 7 sellos, pero continuemos, porque recuerden que hicimos la pregunta de cuando se rompiera esos sellos, comenzaran a romperse los sellos, si iba a ser ya el tiempo de la tribulación o no. Y un 57% dijo que no, pero un 43% dijo que sí. Entonces, hasta ahora hemos visto que entramos en los principios de la gran tribulación. Ya estamos encaminados, ya hay 3 sellos rotos. Vamos ahora a lo que dice Apocalipsis 6, versículos 7 al 8. Cuando el Cordero rompió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que gritaba: ven. Miré y apareció un caballo amarillento. El jinete se llamaba Muerte y el infierno lo seguía de cerca. Y se le otorgó poder sobre la 4ª parte de la tierra para matar por medio de la espada, el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra. Palabra de Dios. Vamos a discutir sobre este caballo, lo que representa este caballo. Este caballo representa, el caballo amarillo, la enfermedad y la muerte, el infierno o Hades. Y en algunas traducciones simboliza los sepulcros y las tumbas. Y representa la devastación que va a ser de proporciones mayores. El caballo amarillo, aunque tiende a continuar con la devastación de los anteriores a él, trae 2 elementos adicionales. ¿Y por qué digo que continúa las devastaciones son antes que él? Porque vuelve otra vez y nos dice que este caballo tiene autoridad para matar, que es por medio de espada. Entonces, el matar por medio de espada significa asesinato, por guerra y un sinnúmero de cosas demás físicas del hombre. Dice que va a traer más hambre. Ya vimos en el sello anterior de que el hambre ya estaba arropando. Pero ahora trae 2 elementos. Este trae las epidemias y las fieras de la tierra. Lo primero, la muerte por las enfermedades y las epidemias. Y segundo, la muerte por causa de la fiera, y vamos a hablarlos en ese orden. Veamos dónde se encuentra este 4º sello, que sabemos que las enfermedades a nivel mundial, así como las epidemias, están rampantes. Voy a darle unas estadísticas breves. Los infartos constituyen aún la principal causa de muerte. Alrededor de 15 millones de personas murieron a causa de esta enfermedad en el 2017. Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Desde el año 2015 hasta el 2017, el año pasado, se habían registrado 3.2 millones de muertos debido a esta enfermedad pulmonar. El cáncer del pulmón tiene una mortandad de 1.7 millones de personas por año. La diabetes produjo aproximadamente 1.6 millones de muertos entre el 2016 y el año pasado, 2017. Acuérdense que no tengo las estadísticas de 2018 porque las estoy buscando y todavía no están siendo suplidas por las distintas agencias, porque no ha cerrado el año. La tuberculosis, siendo esta una enfermedad antigua, continúa produciendo alrededor de 1.3 millones de muertes cada año desde 2016 hasta el año pasado, 2017. El virus Ebola, desde el año 2014 hasta el 2016, ha causado 24.000
300 muertos que hayan sido reportados. No se han entregado aún las cifras del año 2017. El virus, el SIDA, el famoso SIDA, desde sus orígenes o descubrimiento en el año 1981, ha causado hasta la fecha del año pasado, 2017, 35 millones de muertes y la cifra va en aumento. De acuerdo con la Organización Mundial de Salud, actualmente hay 37 millones de personas que viven con el virus del VIH en todo el mundo. Eso, hermano, es alarmante. 37 millones de personas que tienen ese virus y poco más de la mitad de estas personas tienen acceso a terapia. En otras palabras, no son pudientes, no pueden tratarse médicamente y esto pues crea un problema grave de verdad. El cáncer, de acuerdo con el Instituto Nacional de Cáncer, 1.790 niños mueren cada año por esta enfermedad. De acuerdo con los datos de la Organización Mundial de Salud, desde el año 2012 hasta el 2017, 8.2 millones de personas han muerto debido al cáncer. Y vuelvo y les repito, hermano, podemos estar toda la noche hablando de estadísticas e informes sobre miles de enfermedades que no solo continúan en aumento, sino que cada día que pasa muchas mutan y traen consigo más dificultades para poder combatirlas. Este cuarto sello, el caballo amarillo, trae consigo la muerte, pero también trae un elemento especial y dice que es la muerte por ataques de fieras. Sabemos lo que son las fieras, los animales. Las cifras de ataques de osos, tigres, tiburones, leones, elefantes e hipopótamos y perros hacia los seres humanos ha ido en aumento desde el año 2015 a razón de un 9.1% por cada año. En este año ya se han reportado 1.333 ataques de perros bravos hacia diferentes personas, jóvenes, niños y adultos. Y han sido reportados 88 ataques de tiburones y en África el mayor enemigo del hombre ahora lo es el hipopótamo. Hasta ahora hemos contado y corroborado 4 sellos que han sido abiertos de 7. ¿Hay alguna duda, hermano? ¿Tienen alguna duda? Vamos a continuar. Veamos ahora lo que dice Apocalipsis 6, en los versículos 9 al 10. Cuando el Cordero rompió el 5º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. Gritaban a gran voz: ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Palabra de Dios. Vamos a ver qué significa las almas bajo el altar. Juan vio las almas de los mártires que habían muerto por predicar el evangelio. A estos mártires se les había dicho que muchos más perderían la vida por su fe en Cristo. Así que sabemos que estos mártires son las víctimas de la persecución cuando la iglesia comenzó y la iglesia fue comenzar a ser perseguida. Todas estas personas que se mantuvieron firmes en Cristo fueron asesinadas, fueron tiradas a los leones, fueron quemados, fueron brutalmente torturados. Y esto ha seguido, siguió nuevamente con la Santa Inquisición y hasta el día de hoy. Ahora, esto es un problema que lo vivimos día a día y ya mismo le voy a hablar sobre esas cifras que también son alarmantes. Así que tenemos que confrontar estas cifras con calma, porque muchos ya están pensando que, mira, pues quiere decir que si llegó la persecución y ya estamos en el 5º sello, pues entonces tenemos un problema porque muchos se adelantaron y leyeron el sello número 6. Hoy no vamos a estar cubriendo el sello número 6 porque el sello número 6 no cae en este orden cronológico. Tienen que suceder otras cosas que las vamos a estar discutiendo la semana que viene para que entonces este sello número 6 entre en vigor. Y el 7. Hay un sinnúmero de cosas que tenemos que hablar y tenemos que ser responsables al traerle esta información a ustedes. No quiero adelantarme ni quiero darle una información por dársela, por complacer el oído de muchos, porque aquí en Buscando la Verdad, Edwin y yo no nos caracterizamos por eso. De hecho, que recibimos un sinnúmero de epítetos y problemas e insultos por este programa. Pero ¿saben qué? Nosotros tenemos fe en Cristo Jesús. Y este programa está creado para la gloria y la honra de Dios, porque a través de este programa nosotros estamos tratando a través de su Santo Espíritu de llevarle a ustedes la información correcta de lo que está escrito en la palabra de Dios, no por fanatismo, no por costumbre o no porque me lo dijo fulano, sutano, mengano, sino que aquí vamos directamente a la palabra de Dios. Hablamos
con un así dice Jehová. Si no está en la Biblia, nosotros no lo vamos a mencionar, porque no hay caso. Porque todo aquello que es opinión y que es especulación humana no tiene cabida en lo que es la santa palabra de nuestro Creador. Porque la palabra de Dios es autoridad. La palabra de Dios es bendecida y autorizada por Él. Y cuando Dios la envía, le regresa a Él con los propósitos por los cuales Él la está enviando. La palabra del hombre se la lleva el viento. ¿Cuántos hombres no dan palabra por palabra de que van a hacer algo y nunca lo hacen? Porque no tienen palabra, porque no vale. Pero la palabra de Dios, el valor es incalculable, hermano. Es completamente incalculable. Así que esto, al tener que confrontar la guerra, la hambruna y la persecución y la muerte, los cristianos serán llamados a permanecer firmes por lo que creen. Solamente los que permanezcan firmes hasta el fin serán premiados por Dios. Este quinto sello marca el comienzo de la persecución y muerte de los fieles de Cristo. Lo que Juan vio fue las almas de todos los mártires cristianos hasta el tiempo en que fue escrito el Apocalipsis, que lo escribió Juan, y por añadidura las almas de los que seguirán hasta la segunda venida de Cristo, y en ese renglón nos encontramos nosotros. Así que esto de los mártires y de la persecución todavía no termina. Esta persecución va a continuar hasta que Cristo regrese en las nubes a buscar a su pueblo. Vamos a ver el cumplimiento de esta persecución en el mundo. Corea del Norte reportó 3.000 cristianos muertos por la intolerancia del país al cristianismo en el 2017. Según un estudio de Global Christianity Study Center, más de 90.000 cristianos fueron asesinados por su fe en el Oriente Medio en el 2017. Y sabemos cómo los musulmanes y cómo la gente en Siria piensa sobre la cristiandad, el cristianismo. La lista de persecución, la lista de persecución cristiana mundial en España reportó más de 215 millones de cristianos perseguidos por su fe en el mundo desde el 2016 al 2017. De hecho, Corea del Norte encabeza la lista como 16º país que en esa área que tiene la persecución fuerte. A él le sigue Somalia, Afganistán, Pakistán y Sudán como los países de mayor persecución en el mundo entero. Estos han reportado entre ellos la cifra de 215 millones de persecuciones y ejecuciones de cristianos. Ahora veamos algo muy importante que dice en Apocalipsis 6, versículo 11. Y dice allí: entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas y se les dijo que esperaran un poco más hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a sufrir el martirio como ellos. Palabra de Dios. Acuérdense que en el versículo anterior los mártires están preguntando y diciéndole al Señor: Señor, ¿hasta cuándo? Míranos aquí. Y el Señor le está diciendo, ahora le está diciendo, cójalo con calma, porque ¿saben qué? Hay otros hermanos como ustedes que todavía les falta sufrir antes de que puedan subir todos acá. Eso es lo que quiere decir ese Apocalipsis 6:11. No quiere decir más nada. El que quiere interpretar otra cosa, pues porque eso no le conviene. Así que con esto hasta aquí, ya, si Cristo está diciendo que aquellos tienen que esperar y fueron primeros que nosotros, estamos en el quinto sello, significa que hay un sinnúmero de cosas que la iglesia aún tiene que estar pasando. Aquí claramente podemos entender que Dios pacientemente retarda el juicio final para que los que hacen el mal tengan la oportunidad de arrepentirse, aunque sus santos continúen sufriendo. A Dios le preocupa la justicia, hermano, pero aún más su misericordia. Los mártires están ansiosos de que Dios establezca justicia en la tierra, pero se les dijo que deben esperar. Perdón, es que estoy un poco acatarrado. Dios no espera hasta que se alcance determinado número de muertos, pero promete que no se olvidará de quienes sufren y mueren por su fe en Cristo. Más bien, serán elegidos por Dios para recibir un honor especial. Podemos desear justicia inmediata, pero debemos ser pacientes. Dios obra a su debido tiempo. Y Él promete justicia. Ningún sufrimiento por causa del reino de Dios, hermano, es un esfuerzo perdido. Ahora sí que mantengámonos ahí, porque Cristo dijo que el que perseverara hasta el final, ese iba a ser salvo. Pues, para resumir un poco, estos primeros 5 sellos que hemos estado hablando esta noche, los que se refieren a conflictos militares, a las conquistas, guerras civiles, desórdenes económicos, pestilencias, muertes, accidentes y persecuciones. Pero si estos sellos marcan el principio de la tribulación que habló Cristo, me pregunto,
¿por qué la iglesia no ha sido levantada aún, como la doctrina popular de muchas denominaciones dicen? Una pregunta que se la dejo a ustedes. Se la dejo a ustedes. Porque ya le establecí al principio del programa que son 21 juicios divididos en 3 etapas. Etapas de 7. La primera etapa ya comenzó con estos primeros 5 sellos. Significa que ya estamos en el tiempo de la tribulación. Y Cristo mismo dijo, y este es el principio de dolores. ¿Okay? Y más todavía no será el fin. Ya la iglesia está pasando por esta tribulación. Y estos eventos que yo les acabo de mencionar, que ya son de conocimiento público y que van muy a la par con cada sello que el Cordero, Cristo, nuestro Señor, nuestro Creador, ha ido rompiendo en el cielo. Cada sello ya se ha estado cumpliendo y el cumplimiento de ese se va a acrecentar, se va a poner peor la situación. Así que decir hasta ahora, fíjense lo que estoy diciendo, que la iglesia se va a levantar. La iglesia todavía está aquí y todavía a la iglesia le falta mucho por caminar. Así que no estoy tratando de infundir miedo, solo trato de traerle lo que la palabra de Dios dice y los acontecimientos en el mundo que confirman lo que Cristo dijo a los apóstoles en Mateo 24. No soy un erudito ni el teólogo de los teólogos, solo soy un humilde siervo de Dios que solo busca llevar la verdad del evangelio tal cual Él nos las entregó a todos por igual. No llevo orgullo alguno, como alguien comentó esta semana, porque creo saber más que nadie. Aquí quien lo sabe todo es Dios y quien revela es su Espíritu Santo. Ninguno somos mejores que otros. Todos somos iguales, aunque con diferentes dones. ¿Por qué les estoy presentando todo esto? Porque Cristo nos dijo, cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza porque se acerca su redención. Lucas capítulo 21, versículo 28. Lucas capítulo 21, versículo 28. Así que, hermanos, no quiero seguir añadiéndole más al tema porque vamos a entrar el próximo jueves al 6º y 7º sello. Y no quiero que muchos de ustedes se me pierdan. Pero sé que es difícil aceptar lo que están escuchando. Y sé que quizás estarán pensando que yo estoy mal interpretando. Pero la palabra de Dios es clara. Y esa es mi fuente de información para todos ustedes. Se escucha muy bonito que la iglesia será levantada antes de la tribulación. Pues tenemos que ser realistas. ¿A quién no le gusta un dulce? A nadie, a todo el mundo le encanta el dulce. Pero no olviden lo que dijo Jesús en Juan 13:16. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es mayor que su amo y ningún mensajero es mayor que el que lo envió. Palabra de Dios. Si Cristo, como nuestro Creador, padeció, ¿por qué nosotros no habríamos de padecer para mostrar nuestra lealtad y fe en Él? Miren lo que dice en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Dice allí, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Palabra de Dios. ¿Cuándo se va a revelar Jesucristo? Al final de la trompeta, como dice Mateo 24, versículos 30 al 31 y 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 17. Apocalipsis 7, 14 dice, eso usted lo sabe, mi Señor, respondí. Él me dijo, aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Palabra de Dios. La gran tribulación describe la aceleración e intensificación de los tiempos difíciles cuando estos lleguen en el tiempo del fin. ¿Cuándo culmina esto? Esto va a culminar con el regreso de Cristo y el levantamiento de su santa iglesia. En ese momento, entonces habremos sido blanqueados por la justicia de Jesús. Hasta aquí mi intervención, los voy a dejar con el hermano Edwin. No quiero que se me hayan quedado con dudas. Si tienen alguna duda me pueden escribir por el mismo Messenger. Yo puedo volver a repasar. Si quieren este trabajo en PDF, yo se lo puedo hacer llegar tanto por el Messenger como por el email para que ustedes nos puedan seguir. Pero la verdad es, hermano, que de acuerdo con la palabra de Dios, con lo que Cristo estipula en Mateo 24 y con lo que dice en Apocalipsis 6, y a estos primeros 5 sellos,
han sido rotos. Le he mostrado evidencia de lo que significa cada uno de ellos y cómo cada uno de ellos se está manifestando en el mundo entero. Y vuelvo y le pregunto, ¿y la iglesia se ha ido o aún está aquí en la tierra? Los dejo esa pregunta con ustedes. Bueno, y hermanos, y ahora llegando al final del programa, como siempre, les queremos dar las gracias a todas las personas que fielmente nos sintonizan todas las semanas, los jueves y los domingos, ahora que ya regresamos a nuestra casa, a nuestro hogar, y podemos mantener el horario como siempre lo hemos mantenido. Bueno, para cerrar, como siempre, ahora vamos a entrar en una oración, que el hermano Gerson nos guía en oración para entonces terminar el programa. Sí, antes de tener la oración, quiero dejarles saber que la segunda parte, el domingo de próximo domingo 18, continuamos con la serie. Estará sirviendo en una secta religiosa. Esa serie va a ir al aire a las 6:30. Y dicho sea de paso, vamos a estar hablando de la iglesia pentecostal así como las evangélicas. Vamos a estar analizándola, no vamos a estar hablando de ello. Pero dicho sea de paso, quiero disculparme porque hoy vinimos al aire un poco tarde. Como podrán notar, estoy un poco afónico y tuve que salir de madrugada con mi señora esposa para la sala de emergencia. No quiero entrar en detalles, pero se me puso malita y me preocupé. Y estuvimos en la ciudad de Boston, por allá en el hospital de veteranos atendiéndola. Pero gracias al Señor ya está aquí con nosotros. Todavía estamos en espera de los resultados de unos análisis, pero aquí estamos. Así que nos disculpamos con ustedes, tanto Edwin como yo, por haber entrado tarde al programa, pero esperemos en el Señor pues que ya el domingo estemos como de costumbre a las 6:30 de la tarde. Y el próximo jueves 22 de noviembre, a las 6:30 tendremos la segunda parte de este programa, El rapto pretribulación, ¿es bíblico o no? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque nos has dejado continuar con vida hasta estas horas de la noche, Señor. Sabemos que nuestros días, Señor, están siempre ajetreados, ocupados y a veces, en ocasiones, nos podemos olvidar, Señor, de estar conectados contigo. Perdónanos por esa indiscreción, Señor. Pero también sabemos que tú eres un Dios fiel, un Dios de amor y de misericordia, y siempre tienes tu mirada puesta sobre tus hijos. Gracias te doy, Señor, porque hasta ahora todos los análisis que le hicieron a mi esposa Carmen han salido muy bien. Todavía estamos en espera de uno, Señor, pero nosotros tenemos la fe y la convicción de que todo va a estar bien conforme a tu santísima y única voluntad. Bendice a todas aquellas personas, Señor, que nos han estado escuchando y que nos siguen programa tras semana tras semana, Señor, en este programa de Buscando la Verdad, porque lo único que queremos, Señor, es glorificar y alabar tu santo nombre. Bendíceles, protégeles, Señor, súplele sus necesidades. Tú conoces lo que hay en cada uno de sus corazones, Señor. Sabemos que tú eres el Dios de amor, Dios de misericordia, y también eres un Dios proveedor. En el nombre de Cristo Jesús pedimos. Amén. Amén. Bueno, hermanos, y hasta aquí otro episodio de Buscando la Verdad. Como siempre, con mucho cariño, les hablan sus hermanos en Cristo, Edwin y Gelson, y que tengan un resto de una semana lleno de bendiciones. Dios les bendiga.